Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. La primera semana de gobierno de José Antonio Kast ya deja ver el tono con que pretende manejar la pauta y la agenda pública, con duras recriminaciones al gobierno anterior, señales políticas al núcleo duro y llamativos puntos de prensa en terreno que son parte de la estrategia y lo que queríamos conversar con la experta en comunicación política y podcaster, la estrella, Jimena Jara. ¿Cómo le va? Oli, ¿qué tal? Qué placer. Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Oiga, ¿qué evaluación hace de esta primera semana en torno a lo que busca comunicar y comunica efectivamente este gobierno? Mira, yo creo que hasta aquí el gobierno ha tenido una súper estrategia y se ha caído poco porque ha sido una estrategia que tiene varias características. La primera, que ustedes lo han conversado, que es un despliegue súper fuerte que venía preparado desde antes. O sea, de partida nosotros nunca habíamos tenido un prepresidente, es decir, un presidente electo que tuviera tanto aparataje comunicacional, ¿cierto? Instaló esta idea de la OPE, tenía vocería, había toda una cuestión como muy ordenada comunicacionalmente y que por lo tanto nos hacía pensar que iba a entrar como entró, con todo, ¿cierto? El primer día designando medidas de seguridad, qué sé yo, firmando decretos, toda una cuestión que es bien efectista, bastante más efectista que efectiva hasta ahora. Lleva poco rato, lleva menos de una semana, pero evidentemente lo que ellos han pretendido es que se note el cambio de mano. Este era el objetivo y lo han logrado. Y lo han logrado con una estrategia, además de mostrarse, por ejemplo, de ir con la retroexcavadora y abrir una zanja, una cuestión que evidentemente es mucho más cosmética que real. Ellos están logrando que la gente diga, ah, pucha, tienes mi atención, estás haciendo cosas, te estás desplegando, ¿no? Esta idea de que vamos a bajar el 3% de todos los ministerios, toda esta idea tiene que ver con nosotros llegamos a hacerlo bien, llegamos a guardar la plata, llegamos a ordenar donde había caos. Eso es lo que ellos quieren instalar. Claro, colgándome de eso, no podría ser planteado desde otra vereda como una táctica manual que tiene la ultraderecha global, porque lo vimos con Bukele, también lo vimos con Milei, priorizar esta comunicación visual, el TikTok, la zanja por sobre la gestión administrativa real, que si lo bajamos eso sería básicamente no tener seremis nombrados todavía. Claro, lo que pasa es que efectivamente lo administrativo pasa a un segundo plano cuando ellos llegan denunciando. Entonces, esta estrategia de ocupar todos los espacios tiene que ver también con una estrategia que es de manual, como tú dices, que es muy Steve Bannon, ¿no? Flood the zone es la estrategia que quiere decir vamos a pegar en todos los frentes y vamos a parar un par de monos de paja, lo voy a decir así, que llamen la atención y que van a ocupar a la oposición, que hemos sido bastante reactivos a eso. Vamos a tirar 2, 3 cosas que van a hacer que la oposición responda a esas 2, 3 cosas y mientras tanto vamos a estar haciendo otras cuestiones que tienen más implicancia administrativa, ¿cierto? Y en eso, ¿qué parece ser que van a instalar como mono de paja? Por ejemplo, los indultos son un mono de paja. Porque él dice, no voy a hacer indulto y después dice, mira, ¿sabes qué? Voy a considerar los indultos. Tampoco dice voy a indultar a todos, voy a considerarlo. Es una posibilidad. No está rompiendo o sea, está reconsiderando, ¿cierto? Entonces, toda la oposición, evidentemente porque los indultos a violadores de derechos humanos nos resultan muy infames y muy duras, toda la oposición responde muy fuertemente. Entonces, él tiene la oposición ocupada respondiendo, por ejemplo, a lo de los indultos. Por ejemplo, a lo del recorte posible de la gratuidad en la idea de los 30 años. Entonces, alguien me decía ayer, son 2.000 personas en el universo de la gratuidad quienes con más de 30 años están estudiando. ¿Esto qué demuestra? Primero, que no tiene grandes efectos a nivel agregado si es que de verdad implementaran este recorte, pero valóricamente para nosotros, centro izquierda, esto es muy fuerte. Entonces nosotros lo tenemos que responder. No es muy fuerte a nivel agregado, lo que significa que a ellos tampoco les recorta gasto. Por lo tanto, solo lo están poniendo por su impacto, porque al enunciarlo, nosotros salimos a pegar. ¿Y qué es lo que está pasando debajo de esto? Debajo de los indultos, debajo de la gratuidad, lo que está pasando es el estatuto de tierras raras. ¿Qué va a pasar con la exploración minera? Está pasando la rebaja que ellos quieren instalar muy fuertemente a los empresarios, ¿cierto? La rebaja a los impuestos corporativos. Entonces, por un lado, tenemos un gran paraguas que sirve para medidas de austeridad, como por ejemplo el gobierno de emergencia, como si el país estuviera en el suelo, que no lo está. O el gobierno de reconstrucción nacional, que es una cuestión que uno esperaría después del terremoto del 2010. Suena muy pinochetista. A mí lo de la reconstrucción nacional me suena a
Hay hartas cosas que suenan pinochetistas en Kast, ¿no? Sí, pero en eso, esa específica me suena muy militar. Claro, y además cuando cuando el país realmente ha estado en el suelo, detrás de un terremoto como el de 1960 o de una crisis económica como en los 40, aparecen grandes instituciones estatales como la Corfo a regenerar la empresa, el emprendimiento y pidiéndole a cada actor su parte, ¿cierto? Porque si estamos reconstruyendo Chile, si Chile está en el suelo, bueno, a los empresarios les toca hacer una parte. ¿Y cuál es la parte que les toca hacer a los empresarios? Pagar menos impuestos. Entonces, ¿es esa una estrategia como de reconstrucción nacional o es este un paraguas que nos permite decirle a la gente, clase media y más pobre, que a ellos les toca apretarse el cinturón, mientras que a los empresarios no les toca apretarse el cinturón? Haciendo todo este análisis comunicacional que está desplegando José Antonio Kast, ¿cómo, Jimena, le podrías explicar, por ejemplo, a la señora de la casa que estos dos temas pueden conversar horizontalmente? Porque mientras vemos que el presidente tiene plata para mandar maquinaria militar a la frontera para acabar estas zanjas, pero a la vez le está recortando plata a la educación de sus hijos porque estamos en crisis, no le desarma este relato, porque me he dado cuenta que no ha habido tanta interacción por parte de la gente, tanta repercusión por parte de la ciudadanía. ¿Cómo logran conversar estos dos relatos de manera horizontal? Esa es la pregunta, más bien. Lo que pasa es que para poder mostrar la realidad de lo que está ocurriendo, tú necesitas una oposición que también esté ordenada. Sí. Y no tenemos una oposición ordenada, tenemos una oposición dispersa. Entonces, cada parlamentario, cada exministro, cada grupo sale a responder por uno de estos hombres de paja, ¿cierto? Que son lo más llamativo. Pero, por ejemplo, se está pensando en la dotación docente, en reordenar la dotación docente, es decir, que los colegios públicos quizás tengan menos profesores. Eso le pega mucho a los colegios públicos y paralelamente ellos están priorizando una ley que permita la creación de nuevos establecimientos educacionales. Esos nuevos establecimientos educacionales van a ser subvencionados. Entonces ahí tú tienes una estrategia que es bastante clara, pero nosotros no estamos denunciando eso, nosotros estamos denunciando los indultos, porque tenemos que ocuparnos en algunas cosas y no estamos suficientemente organizados como para decir, tú vas a denunciar esto y tú vas a denunciar esto otro. Entonces, ojo con eso, porque además lo otro que están diciendo, que también es bastante hábil, es que las cosas están peor de lo que ellos pensaron, ¿cierto? Entonces, reconstrucción nacional, gobierno de emergencia, país en el suelo, y además nosotros llegamos y no había plata en ningún lado. Esto es mucho peor de lo que creímos. Entonces vamos a tener que gastar y recortar, y usted tiene que entender que si no hay plata, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que apretarnos el cinturón. Pero aquí no nos estamos apretando el cinturón todos de la misma manera. Efectivamente, porque durante el cambio de mando salió esta noticia donde el presidente Kast se mandó a hacer su banda con hilos de oro. Y ahí tú dices, ¿dónde hay austeridad? O este mismo banquete de las 1000 personas, donde sobrepasaron, tengo entendido, el presupuesto también. Entonces hay austeridad para algunos, pero no para todos. Sí, yo creo que esas son, en vista de la audiencia, creo yo, cosas menores. No, yo creo que ahí es donde está muy perdida la izquierda. Claro, a mí O me sea, pasa... creo que, ¿por qué? Pero te dicen, no, ahora lo que pasa es que ahora los medios están alineados con el gobierno porque es su gobierno. Bueno, entonces, ¿qué hiciste durante tus 4 años? Claro, No y te además- supiste comunicar con los medios. Si Y el problema es, no te supiste comunicar con los medios. Ahora quieres hablar con ellos. Y no sabes hacer docencia y ni tampoco, y este es un problema también, que es necesario que como oposición sepamos distinguir lo que es secundario de lo que es principal. Entonces, a mí me puede parecer que el banquete es muy caro, es menos caro, que debía tener barra abierta o no debía tener barra abierta, pero debe haber ido es Cecilia irrelevante, es irrelevante. Es irrelevante. Es irrelevante. Se pasaron del presupuesto, es irrelevante. ¿Qué queremos? ¿Que el presidente tenga una completada en su asunción del mando? Bueno, hay una No. izquierda que tiene esa fantasía. Bueno, pero tengo entendido pero que no. pero el expresidente Gabriel Boric no hizo esto. Sí, No pero se hacía hace también, tiempo. pero también había un pelambre, entre comillas, porque hacía un asado para un Claro, invitado internacional lo y mismo. no hacía una cena de Estado. Entonces, a mí me tiene sin cuidado porque en el fondo, si esto participa de la dignidad del cargo y de la dignidad del Estado, bueno, gastaron más plata, gastaron menos plata, pero ahí no está el tema. El tema es que, por ejemplo, ellos insisten en decir que Chile gastó más plata de la que debía. Y el problema de la liquidez o el problema de la plata que tiene el Estado es que efectivamente tiene menos plata de la que calculó, pero no
porque gastó mucha más plata de la que quería gastar o de la que presupuestó, sino porque entró mucha menos plata de la que presupuestó. Y la plata se presupuesta de la siguiente manera. Se pagan estos impuestos, se han creado estas empresas, están ocurriendo estos negocios, yo calculo que van a entrar esta cantidad de plata y esa plata no entra. Entonces, una pregunta relevante es por qué los ingresos correspondientes a recaudación impositiva se han ido contrayendo sostenidamente a pesar de que la economía no se ha ido contrayendo. ¿Qué pasa con la plata de los contribuyentes que tienen que pagar harta plata? Ujú. Entonces, aquí el problema no es cuánto se gasta, y esta es una distinción importante. El problema es cuánto entra. Y cuando yo tengo calculado que me tienen que pagar esta cantidad en impuestos y esos impuestos son cada vez menos, a lo mejor una pregunta relevante es ¿qué está pasando con esos impuestos? Y por lo tanto, la respuesta que yo tengo desde este gobierno es no, es que tenemos que disminuir las tasas de impuestos corporativos. O sea, vamos a tener menos impuestos. Y claro, vamos a subir, quieren subir otros tipos de impuestos, ok, pero hay aquí una pregunta que es pertinente, que es relevante. Y todo lo que tiene que ver con indagación de platas y de delitos impositivos y bancarios, eso no lo quieren tocar. Pero para poder ordenar este mono, porque es una ensalada grande, ¿cierto? Ellos Sí. tienen un gran paraguas y están diciendo que el país está en el suelo, entonces hay que tener un grupo que diga, no, el país no está en el suelo. Luego están ¿Dónde diciendo... está ese grupo? Claro, exacto. ¿Dónde Luego está tú ese tenés, grupo? que hay que decir como, bueno, y entró menos plata. Tenés que tener gente que diga por qué entró menos plata y por qué ellos están mintiendo. Y luego tienes que tener gente diciendo de todas estas medidas polémicas, estas en verdad son cosméticas o nos están tratando de distraer y estas otras son de fondo porque van a cambiar la forma en que Chile gana plata y la forma en que nos llegan los beneficios sociales. Súper interesante porque tú has hecho un podcast que es La Ultra con Democracia LCD que ha analizado el fenómeno de cómo se mueven esta ultraderecha. Y hay algo de alfabetización mediática que hay que hacer. ¿Cuándo algo es importante y cuándo es cosmético? Claro, Es difícil. normalmente las cosas que más nos pican la rabia son más cosméticas que otra cosa. O sea, siempre dudas si esta primera Cuando tu impulso es saltar encima, tienes que preguntarte qué es lo que no te están diciendo, ¿cierto? Porque la idea es que te están tirando muchas noticias, muchas de las cuales son enojosas, y detrás viene la verdadera artillería. Estos son como los pases de magia, ¿cierto? Entonces yo estoy moviendo las manos acá y tú estás viendo lo que yo estoy acá haciendo y yo estoy indicando esto y con la otra mano estoy haciendo otras cosas que son lo que hace verdaderamente el truco. Y esto es una estrategia que ya está súper patentada, está súper vista y básicamente a ellos no les importa. Entonces hay algo súper interesante que, por ejemplo, en la primera evaluación, en la primera semana, lo que sale en todos lados es que Kast tiene más aprobación que ningún otro presidente en el último tiempo en su primera semana. Ujú. Bien, pero lo que no sale tanto es que también tiene más desaprobación que ningún otro presidente hasta aquí. Entonces hay una polarización acá, hay una mirada que es ambivalente y nosotros como izquierda tenemos que saber entender dónde les duele a ellos y dónde les pega y saber denunciar, porque tampoco se trata como de negarnos a priori. Llevan menos de una semana, Ujú. Claro, pero parecen como 3 meses. pero parece que ya llevaran 3 años, ¿no? Entonces, Claro. Sobre la saturación de noticias. Sí. claro, pero la velocidad que Sí. tienen es bien abismante y la velocidad a la que nosotros vamos a funcionar tienen que ser 2 velocidades. Una que les vaya respondiendo y otra que vaya tratando de adelantarse. Y eso no se ve en el horizonte. Espera, es que me gustaría Ujú. volver al tema de la conmutación de penas y seguridad, porque, claro, nos enteramos que el presidente va a usar su facultad para indultar, y entre ellos está el capitán del ejército condenado a 15 años por la muerte de Romario Veloz en el estallido social, y aquí yo creo que está el punto si va a haber un costo político real para Kast, porque lo vimos con Boric, que pagó carísimo el tema de los indultos, le costó ministros y la agenda de seguridad, pero el votante de Kast va a castigar esa contradicción de mano dura para unos e impunidad para otros. No, Sí, pues no. no, porque además el relato del estallido es un relato que también como izquierda nosotros votamos. Votamos como con B larga, quiero decir. Porque nosotros empezamos a sentir que nos daba un poco de plancha, ¿cierto? Y nos costó mucho defender la idea de que el estallido, si bien había tenido toda una pata muy violenta, tenía sobre todo un sustrato que tenía que ver con reivindicaciones. Como eso se condujo mal en lo sucesivo, nosotros queremos olvidar que eso ocurrió.
Pero la derecha lo que quiere y lo que ha hecho muy bien es capitalizarlo, ¿cierto? Entonces, el estallido delictual. Y lo que hizo Boric fue indultar a todos estos delincuentes. Claro. Por lo tanto, ahora tenemos que indultar a los otros que estuvieron implicados y que en el fondo fueron un poco víctimas de estos delincuentes. Entonces, Y estuvieron sirviendo para la patria. y que ese es estuvieron el sirviendo a la discurso. patria y estuvieron tratando de mantener el orden en momentos de un estallido de nuevo delictual lleno de violencia. Entonces, primero, al votante de Kast nunca le ha importado mucho el tema de los derechos humanos. No es parte de su No, composición. no está en su radar. Y segundo, al votante más blando de Kast no le importa siempre que Kast, por otro lado, esté cavando zanja. Entonces, esta es una cosmética bien cuidada. Yo no creo que él pague costos por eso, pero sí puede pagar costos si es que hay recorte de beneficio social y nosotros somos capaces de mostrar que esos recortes no solo ocurren porque hay poca plata, sino que además ocurren en paralelo que les rebajamos los impuestos a los más ricos. Entonces, yo me aprieto el cinturón, yo tengo más de 30 años y ya no tengo gratuidad. A mí me van a recortar beneficios sociales porque no hay manera. Si tú tienes una rebaja, ustedes lo estaban hablando antes, del 3% parejo en todos los ministerios, incluido, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social, hay programas sociales que se van a afectar. Entonces, si yo me doy cuenta que a mí me están apretando el cinturón, que a mí me están viendo la cara, pero que el empresario está pagando menos porque eventualmente eso puede hacer que el país crezca, a lo mejor ahí yo me voy a enojar. Pero para eso tengo que tener gente que me lo muestre, porque el gobierno no me lo va a mostrar de esa manera. Los medios no me lo van a mostrar de esa manera. Solo van a decir, bueno, este es el recorte, ¿cierto? Pero este significado de las cosas que están ocurriendo, de cómo nos están tratando de instrumentalizar con la idea de un país en crisis, de un país que está en el suelo, para poder quitar beneficios sociales y decir que en realidad ellos no calcularon lo mal que estábamos mucho peor de lo que verdaderamente ellos creyeron. Todo eso es parte de un mismo libreto. Me acordé que ayer estaba viendo las caras de la moneda y justamente Mario Kreuzberger le pregunta sobre el gobierno de emergencia, qué significa esto. Y bueno, a mí me causó un poco de gracia, no está nuestro director, pero hubiese sido bueno buscar el extracto donde Kast contesta y dice que esto fue a causa de cada vez que él va a los aeropuertos, ve grafitis, ve a mucha gente que no sabe leer ni escribir y que en eso basa su gobierno de emergencia. No hay algo concreto más bien. Y eso me llamó mucho la atención en la estrategia comunicacional en donde dice nada y a la vez todo. No sé. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, entre las prioridades del que yo vi ayer, como la priorización de las Express, que salió esta circular de cuáles van a ser las prioridades, las urgencias, no sé qué, y entre la priorización, por ejemplo, está un proyecto de ley que sube las penas para elevación en las micro. Entonces, hay harta cosa que es bien efectista, que no tiene que ver con realmente como recolectar plata, sino con dar una señal, que aquí se acaba el desorden, ¿cierto? Otra de las leyes que van a priorizar es aumentar la seguridad en los metros. Que tú decís, ya, como en el 2019 pasó, que sé que, pero ¿ustedes se sienten como inseguros cuando viajan en el metro? No, es un medio de transporte súper seguro. Entonces, pero quizás no se estará apresurando a una causa-consecuencia de lo que podría pasar con este recorte del 3% en todos los ministerios. Porque claro, hay una percepción, pero más bien cuando tú viajas en metro, yo generalmente siempre me transporto de forma pública, o sea, en micro o metro, y claro, es normal, tienes que andar mirando hacia todos lados, pero a lo que voy es que no será más bien prepararse para lo que se podría venir quizás. Yo creo que es efectista. Yo creo que lo que ellos quieren es decir, llegó el orden. Llegó el orden, no hay más evasión, no hay más graffiti, no hay más chorear una billetera en el metro. Y junto con esto vamos a acabar zanja. Pero, por ejemplo, lo de la zanja o lo de la concentración de fuerzas en un punto específico no tiene mucho sentido porque tú tienes formas de vigilancia hoy día ya operando esta famosa muralla digital que tiene que ver con drones, tiene que ver con cámaras térmicas, tiene que ver con cuestiones que se ven menos, pero que funcionan muchísimo porque nosotros tenemos una frontera gigantesca que es altamente dinámica. Pero de eso nosotros no sacamos rédito en nuestro momento. Y en cambio ellos llevan una retroexcavadora y se esconden en la zanja y uno dice, no, pero ahora sí tenemos frontera. Entonces todo tiene que ver con cómo hacemos marketing, con un puñado de cosas que tienen gran efecto, como
dirigimos la mirada sobre esas cosas y sobre las cosas que nos resultan más incómodas, distraemos la mirada. Pero sobre todo tiene que ver con cómo, perdón que sea tan como mala onda con mi propio sector, No, por favor. pero lo que veo es que hay una urgencia, que de verdad necesitamos ordenar, por un lado, nuestro relato, porque también no puede ser que nuestro lugar en el mundo sea solo la reacción, sino que Claro. tenemos que ser capaces de construir rápidamente una propuesta alternativa. Decir, esto no nos gusta por estas razones y este es el país que queremos construir, por un lado, y por otro lado, poder distribuir las vocerías de manera que no nos dispersemos. Eso sería hermoso. La izquierda tiene un problema de dinámica de producción audiovisual. Se ha transformado en un espectáculo de reactors. Esta gente como que ve el programa y no está Sí, es haciendo verdad. el programa. Entonces es como, son todos Claudio Michó. Es como que están mirando, sí, mira qué bueno, pero no, mira qué malo, pero no está produciendo el espectáculo. Claro. Entonces está en otra sala. Es muy raro lo que sucede. Claro, y entonces, ¿dónde están los proyectos de ley que nosotros queremos priorizar como sector? ¿Qué es lo que nos parece importante empujar? Mira, te estoy hablando de un proyecto de ley, no te estoy hablando de un horizonte de Chile futuro a 30 años. Pero hoy día lo que tenemos es como, está negando el cambio climático, oye, ¿cómo? ¿Hasta cuándo? Las vacunas, no sé, está bien, pero tenemos que tener la capacidad de reaccionar y al mismo tiempo de crear una estrategia y un relato que diga, esto es una alternativa, porque si no el que va a capitalizar es Parisi, y nosotros nos hemos pasado esta pequeña semana solo hablando del gobierno y de si nosotros como oposición reaccionamos o no reaccionamos, qué tenemos que hacer, cómo vamos a encontrarnos a nosotros mismos y cuáles son nuestros desafíos, pero mientras tanto Parisi tiene el Partido de la Gente, o sea, Que está produciendo. produciendo. O Y sea, además lo tiene dividido, ¿cierto? Porque ya tenéis 2 personas, me parece, del Partido de la Gente que ya se entregaron a la derecha, y el resto medio insondable, pero ellos van a capitalizar, ni fachos ni comunachos, porque nadie nos va a dar respuesta. Claro. Y yo quiero cerrar porque hay una duda sobre la posición de los medios de comunicación. Dicen, los medios tienen ciego. Es verdad, los medios tienen ciego. No, todos. Incluso- Tenemos. Sí, incluso tenemos, nos incluimos también. todos tienen ciego. Son hechos por humanos, de partida, todavía. Pero no tengo ni una duda de que hay formas de seducir al editor, de poder invitar a que te cubran, que te hablen, también que te comuniques con esos mundos de una manera fluida. Estos tipos, claro, son, o sea, seamos francos, son los que hoy gobiernan son los que estaban en los departamentos de prensa hace 2 semanas. Pero la pregunta es ¿por qué eso no pasó en la administración anterior? Eso es lo que yo abro la duda. Es como, yo creo que los medios de comunicación también tienes que regalarles un relato. Ahora lo están dando. La cámara y el dron de la zanja es un relatazo. No tiene que ni trabajar el periodista que está a cargo de la transmisión. Va y tira la cámara en vivo. O sea, le estáis regalando tiempo libre al periodista. Entonces yo ahí es donde radica mi crítica. Mi crítica era la falta de insumos que hubo para los medios durante los 4 años de gobierno. Ojo, el mejor insumo era el mismo presidente. El presidente era el personaje que cubrían. Pero el resto, Camila Vallejo. Y el resto. Entonces ahí hay un tema de trabajo que hay que analizar en una próxima oportunidad si es que vuelven al poder. Entonces yo creo que hay un proceso que hay que poner en la mesa para poder debatir. Y pueden, en todo caso, discutir y discrepar con uno perfectamente. Pregunta Jimena, más allá de basarnos en los culpables, responsables, más bien, ¿cuáles crees que son los cimientos que debe forjar de aquí la centroizquierda para lograr esta reorganización? Ya, lo primero es que todavía la centroizquierda está preguntándose si va a estar junta o va a estar dividida y cómo va en esa pasada. Y eso es un poco triste porque si bien es necesario, o sea, yo entiendo que los partidos están preocupados de no caer debajo del umbral del 5%, por ejemplo, es una preocupación concreta, es necesario que decidamos cuáles van a ser los principios que vamos a defender, por ejemplo, a ultranza, sí o sí. Entonces, una pregunta, esto puede ser un poco polémico, una pregunta importante es, ¿qué principios estábamos defendiendo cuando queríamos que Pamela Giles encabezara la Cámara? Ok, ese acuerdo administrativo se cayó. Lo que nosotros queríamos, entiendo, era que la derecha no quedara con todas las instancias. Bueno, pero Pamela Giles era mejor que la derecha. Esa es como nuestra mejor opción y si esa es nuestra mejor opción, ¿cuándo vamos a dejar de conformarnos con la mejor opción y vamos a empezar a pensar
lo que realmente nos interesa hacer. Porque ya que estamos perdidos, tenemos un poco de tiempo para pensar cuáles son los principios que nos unen y en torno a los cuales podemos tener un relato que nos coaligue y que llame gente. ¿Cachai? ¿Me vas a decir que los principios de la izquierda están perdidos? O sea, que a nadie le interesa, por ejemplo, malas palabras como solidaridad, justicia social, equidad, ya, esas son malas palabras, no las digamos. Pero tú me vas a decir que nadie en Chile opina que los ciudadanos, que la gente está muy sola, que les ponen una mochila descomunal y que a veces algunas cosas que podamos hacer juntos nos ayudan. O sea, eso está totalmente perdido, eso está de modé, solo tenemos que hablar como del individuo y sus posibilidades de emprendimiento y no tenemos nada que aportar. Yo no creo eso. Jimena, tienes podcast nuevo que se llama Miedos. Tengo un podcast nuevo que se llama Miedo. Ya, ¿y cómo lo podemos ver? Mira, es un podcast que está en ADN Podcasts y que está en Spotify. Son 5 episodios y tiene que ver un poco con esta conversación, porque durante la campaña pasada lo que veíamos es que toda la campaña estaba basada en el miedo de los chilenos, por ejemplo, a la delincuencia, ¿cierto? Entonces la gente tiene pánico a la delincuencia, la gente tiene pánico a perder la pega. Entonces, ¿cómo jugamos con esos miedos y les hacemos una propuesta que los haga votar desde el miedo? Entonces, la pregunta que se hace de este podcast es, cuando nos dormimos, ¿realmente solo tenemos miedo de la delincuencia o hay otros miedos que nos aquejan y que nosotros no hemos mirado y no les hemos dado tampoco voz? Por ejemplo, el miedo a no tener cómo pagar mi casa, ¿sí? El miedo a no tener cómo pagar el arriendo, el miedo a tener que irme a un campamento o el miedo a que me desalojen si vivo en un campamento o el miedo a que tengo una casa pero no puedo pagar el dividendo. Perdón. Tranquila. Tengo alergia Eres y muy humana. estoy mal. ¿Tienes alergia al Como otoño? Carlitos. Sí, porque en esta época vienen las esporas. Sí. Entonces, así es la cosa. Ya. Pero entonces, ya, el miedo a no tener vivienda. El miedo a la soledad. El miedo a que no me cuide nadie. Que me caigo, me quiebro un hueso y nadie me va a cuidar. O el miedo del cuidador a que estoy cuidando a mi papá y mi papá, a quien quiero o a quien no quiero a veces también, va a vivir 20 años más. Y yo voy a estar 20 años más cuidando a mi papá y me voy a hacer vieja cuidando a un viejo. Y si es sostenible en el tiempo. ¿Es sostenible? Claro. ¿Con qué plata? Ya. Todos estos miedos con los que vivimos y vivimos solos son miedos que están explorados acá, que tienen testimonios, que tienen subjetividad y que tienen también expertos que nos dicen qué pasa cuando estos miedos se integran a nivel como colectivo. ¿Cachai? ¿Qué pasa con estos miedos a nivel social? Entonces, un poco la inspiración era teleanálisis en los 80 y 90, en los 90, decir, estas cuestiones están emergiendo. Nosotros no las entendemos bien, pero están aquí circulando. Eso es miedo. Lo vamos a escuchar en ADN Podcast, está en ADN Spotify. Podcast. Así tal Eso cual. es. Lo voy a Miedo. buscar. Miedo ADN Podcast. Gracias, Jimena. Gracias por placer. invitarme. Muchas gracias. Gracias. Chao.